Obras completas. Tomo 1. Amor, culpa y reparación. Por Melanie Klein. 18. 4. Análisis infantil. 3. Ahora bien, así como el ataque histérico usa para su material una peculiar condensación de fantasías, así también el desarrollo de un interés por el arte o de un talento creador dependerían en parte de la riqueza e intensidad de las fijaciones y fantasías representadas en la sublimación. Será importante no solo en qué cantidad están presentes los factores constitucionales y accidentales involucrados y cuán armoniosamente cooperan, sino también cuál es el grado de actividad genital que podrá ser desviada para la sublimación. En forma similar, la primacía de la zona genital en la histeria ha sido alcanzada siempre. El genio difiere del talento no solo cuantitativamente, sino también en su cualidad esencial. Sin embargo, podemos suponer que tiene las mismas condiciones genéticas que el talento. El genio parece posible cuando todos los factores involucrados están presentes con tan abundancia como para hacer surgir agrupaciones únicas, configuraciones de unidades que mantienen cierta similitud esencial unas con otras. Me refiero a las fijaciones libidinales. Al examinar el problema de la sublimación, sugerí que un factor determinante de su éxito era que las fijaciones destinadas a la sublimación no hayan sufrido una represión demasiado temprana, porque esto impide la posibilidad de desarrollo. De acuerdo con esto, tenemos que postular una serie complementaria entre la formación de síntomas por una parte y la sublimación eficaz por otra. Estas series incluirían también posibilidades de sublimaciones menos eficaces. En mi opinión, encontramos que la fijación que conduce a un síntoma estaba ya en vías de sublimación, pero fue apartada de ella por la represión. Cuanto más pronto ocurre esto, mayor será el grado en que la fijación retendrá el verdadero carácter sexual de la situación placentera y tanto más sexualizará la tendencia en la que ha colocado su catexia libidinal, en vez de fusionarse con esa tendencia. También será más inestable esa tendencia o interés porque estará continuamente expuesta a la arremetida de la represión. Me gustaría agregar algunas palabras acerca de la distinción entre sublimación sin éxito e inhibición, y sobre las relaciones entre ambas. He mencionado algunas inhibiciones que llamé normales y que nacieron cuando la represión tuvo éxito. Cuando el análisis las resolvió, se encontró que se basaban en parte en sublimaciones muy intensas. Es verdad que éstas se habían formado, pero habían sido inhibidas luego enteramente o en cierta medida. No tenían el carácter de sublimaciones fracasadas, las que oscilan entre formación de síntomas, rasgos neuróticos y sublimación. Solo en el análisis fueron reconocidas como inhibiciones. Se manifiestan en forma negativa, como una falta de inclinación o capacidad, o a veces solo como una disminución de estas. Las inhibiciones están formadas, como he tratado de demostrar en la página 89 de este capítulo, por las transferencias de líbido superflua, que encuentra descargas como angustia a la sublimación. De este modo, la sublimación es disminuida o destruida por represión en la forma de inhibición, pero se evita la formación de síntomas porque la angustia es así descargada en forma análoga a aquella que conocemos en la formación de síntomas histéricos. De acuerdo con esto, podemos suponer que el hombre normal alcanza su estado de salud por medio de inhibiciones, ayudadas por represiones eficaces. Si la cantidad de angustia que inviste a las inhibiciones excede a la de las sublimaciones, el resultado es la inhibición neurótica, porque la lucha entre la libido y la represión no se resuelve en el campo de las tendencias del yo, y, por lo tanto, se ponen en marcha los mismos procesos empleados en la neurosis para ligar la angustia. Mientras que en la sublimación fracasada las fantasías se topan con la represión en su camino hacia la sublimación y en esta forma quedan fijadas, debemos suponer que para que una sublimación sea inhibida, tiene que haber existido realmente como sublimación. Nuevamente aquí podemos postular las series complementarias inferidas ya entre síntomas por un lado y sublimación eficiente por el otro. Podemos suponer
Sin embargo, que por otra parte, en la proporción en que tengan éxito las sublimaciones y por lo tanto pueda una parte pequeña del líbido estancada dentro del yo, lista para ser descargada como angustia, menor será la necesidad de inhibición. Podemos asegurar también que cuanto más exitosa sea la sublimación, menos estará expuesta a la represión. Así podemos postular nuevamente una serie complementaria. Conocemos la importancia de las fantasías de masturbación en los síntomas y ataques histéricos. Daré una ilustración del efecto de las fantasías de masturbación sobre la sublimación. Félix, de 13 años, produjo durante el análisis la siguiente fantasía. Estaba jugando con hermosas niñas desnudas cuyos pechos frotaba y acariciaba. No veía la parte inferior de sus cuerpos. Jugaban al fútbol entre ellos. Esta fantasía sexual, que para Félix era un sustituto del onanismo, fue seguida durante el análisis por muchas otras fantasías. Algunas aparecían en forma de ensueños diurnos, otras durante la noche como sustitutos del onanismo, y todas referidas a juegos. Estas fantasías nos demuestran cómo algunas de sus fijaciones fueron elaboradas en un interés por los juegos. En la primera fantasía sexual, que era solo fragmentaria, el coito fue reemplazado por el fútbol. Este juego, junto con otros, había absorbido enteramente su interés e inhibición, aunque esta sublimación estaba reforzada reactivamente como protección contra otros intereses reprimidos e inhibidos, que estaban menos en consonancia con su yo. Este refuerzo reactivo, por otra parte obsesivo, puede muy bien ser en general un factor determinante de la destrucción de sublimaciones que ocurre a veces durante el análisis, aunque por regla general, en nuestra experiencia, el análisis solo estimula sublimaciones. El síntoma es abandonado, por ser una costosa formación sustitutiva, cuando se resuelven las fijaciones y se abren otros canales para la descarga de la libido. Pero al traer a la conciencia estas fijaciones que forman la base de la sublimación, tiene por regla general un resultado diferente. Generalmente la sublimación se refuerza porque se la retiene como el canal sustitutivo más expeditivo y probablemente más temprano de descarga de líbido que debe quedar insatisfecha. Sabemos que la fijación a escenas o fantasías primarias es poderosa en la génesis de la neurosis. Voy a dar un ejemplo de la importancia de las fantasías primarias en el desarrollo de las sublimaciones. Fritz, que tenía casi 7 años, contaba varias fantasías acerca del general Pipí, el órgano sexual genital, que conducía los soldados a gotas de pipí a través de las calles. Fritz dio una descripción exacta de la situación y lugar de estas calles y las comparó con la forma de las letras del alfabeto. El general conducía a los soldados a un pueblo donde eran acuartelados. El contenido de estas fantasías era el coito con la madre, el movimiento que acompaña al pene y el camino que toma. Del contexto surgió que eran al mismo tiempo fantasías de masturbación. Encontramos que intervenían en sus sublimaciones, junto con otros elementos, en cuyo desarrollo no voy a extenderme ahora. Cuando corría con su monopatín, atribuía especial importancia a dar vueltas y curvas, tales como había descrito en varias fantasías sobre su pipí. Una vez, por ejemplo, dijo que había inventado una patente para el pipí. La patente consistía en poder hacer aparecer el pipí con un salto a través de la abertura de sus pantalones, sin tocarlo con las manos, enroscando y torciendo todo el cuerpo. Tenía repetidamente fantasías de inventar tipos especiales de motocicletas y autos. La importancia de estas construcciones en sus fantasías era invariablemente conseguir una destreza especial en la dirección y en las curvas. Las mujeres, decía, tal vez puedan conducir, pero no pueden girar rápidamente. Una de sus fantasías era que los niños, tanto niñas como varones, tuvieran enseguida de nacer su pequeña motocicleta. Cada niño podría llevar a 3 o 4 más en su motocicleta y dejarlos en el camino donde ellos quisieran. Los niños malos se caerían de la motocicleta al tomar una curva muy cerrada y los demás descenderían al llegar a término. Nacerían. Hablando de la letra S, con la cual tenía varias fantasías, decía que los hijos de dicha letra, las pequeñas S,
pueden hacer arrancar y conducir motos estando todavía en pañales, que todos ellos tenían motocicletas, con las que podían ir en un cuarto de hora mucho más lejos que lo que las personas mayores podían ir en una hora, y que los niños eran superiores a los mayores en correr y saltar y todo lo que se refería a destreza del cuerpo. Tenía también muchas fantasías acerca de las diferentes clases de vehículos que le hubiera agradado poseer y con los que habría ido a la escuela tan pronto como los tuviera, llevando a su hermana y a su madre con él. Una vez demostró angustia ante la idea de verter petróleo en el tanque de un motor, con el peligro de explosión. Resultó que la fantasía de llenar una motocicleta grande o pequeña con petróleo, esta última representaba el pipí agua o semen, al que suponía necesario para el coito, mientras que la destreza especial para manejar la motocicleta y realizar constantes curvas y vueltas representaba destreza en el coito. Fue solo durante los primeros años de su vida que dio señales de esta fijación tan grande en los caminos y en cuestiones conectadas con ellos. Cuando tenía alrededor de 5 años, sentía un marcado desagrado por salir a caminar. También su incapacidad para entender las distancias en tiempo y espacio a esa edad era muy notable. Así, después de haber viajado durante algunas horas, pensaba que estaba todavía en su ciudad natal. Asociada con este disgusto por salir a caminar estaba su completa falta de interés por conocer el lugar a donde había ido y su total falta de sentido de orientación. El intenso interés por los vehículos adquirió la forma de estarse horas mirando pasar los carros desde la ventana o del vestíbulo de la casa, y también de pasión por conducir. Su principal ocupación era jugar a ser cochero o chofer, juntando las sillas para formar el vehículo. A este juego, que realmente consistía en sentarse y quedarse quieto, se dedicaba en tal forma que parecía compulsivo, especialmente porque tenía una total aversión por cualquier otro tipo de juego. Fue en ese momento cuando empecé su análisis y después de algunas veces se notó un gran cambio, no solo respecto a esto, sino en general. Hasta entonces no había manifestado angustia, pero durante el análisis apareció una intensa angustia que fue resuelta analíticamente. En la última parte de su análisis manifestó fobia a los chicos callejeros. Estaba conectada con el hecho de haber sido molestado repetidas veces por ellos en la calle. Manifestó temerlos y finalmente no se le pudo persuadir de salir solo a la calle. No pude conocer esta fobia analíticamente porque por razones externas el análisis no pudo continuar. Pero supe que poco tiempo después de interrumpido, la fobia desapareció completamente y fue reemplazada por un placer especial por vagabundear. Al mismo tiempo, desarrolló un mayor sentido de orientación en el espacio. Al comienzo, su interés se dirigía especialmente a las estaciones, las puertas de los coches de los trenes y después las entradas y salidas de los lugares, en cuanto llegaba a ellos. Empezó a interesarse por las vías de los trenes eléctricos y las calles por donde pasaban. El análisis desvaneció su disgusto por el fuego, que resultó tener varios factores determinantes. Su interés por los vehículos, que se desarrolló temprano y que tenía carácter obsesivo, se manifestó en diferentes juegos, que, en contraste con el anterior juego monótono del chofer, practicaba con gran riqueza de fantasías. Desarrolló también un apasionado interés por ascensores y por subir y bajar en ellos. En esa época estaba enfermo y debía quedar en cama. Entonces inventó los siguientes juegos. Se metió debajo de las sábanas y dijo: «El agujero es cada vez más grande, pronto podré salir». Diciendo esto, se deslizaba suavemente por debajo de las sábanas hacia la otra punta de la cama, como si la abertura fuera demasiado grande para él para trepar y saltar afuera. Después jugaba a que iba a hacer un viaje debajo de las sábanas. A veces salía por un costado y otras por el otro, y decía, cuando se ponía sobre ellas, que ahora estaba sobre la tierra, lo que significaba que era lo opuesto de un tren subterráneo. Lo había impresionado extraordinariamente ver salir el subterráneo de debajo de la tierra en una estación terminal y continuar por encima. Durante este juego con las sábanas tenía mucho cuidado de que no fuera a deslizarse hacia un lado u otro durante su trayecto.
de manera de ser visible solo cuando salía por un extremo o el otro, lo que llamaba la estación terminal. Otra vez hizo un juego diferente con las sábanas, que consistía en deslizarse y salir de ellas en diferentes puntos. Cuando jugaba así, le dijo una vez a su madre: «Estoy dentro de tu vientre». En esa época produjo la siguiente fantasía. Iba en el subterráneo. Había mucha gente ahí. El conductor subía y bajaba rápidamente algunos escalones y entregaba los billetes al público. Él iba en el subterráneo, bajo la tierra, hasta que las vías se encontraban. Después había un hoyo y césped. En otro de estos juegos, en la cama, hacía repetidamente que el juguete con motor y chofer anduviera sobre el cobertor y sábanas que había arrollado para formar un promontorio. Luego decía: «El chofer quiere ir por encima de la montaña, pero eso es un mal camino para andar». Luego, mandando al chofer por debajo de las sábanas, decía: «Este es un buen camino». Tenía siempre un interés especial por una parte del tren eléctrico en la que había una sola vía y donde se formaba una vuelta cerrada. Decía que tenía que estar esa vuelta por si el otro lado venía en dirección contraria y chocaban. Le explicaba a su madre el peligro. «Mira, si dos personas llegan en dirección contraria, al decir esto, corre hacia ella, chocan y se hacen dos caballos, si corren así». Una fantasía frecuente en él era imaginarse cómo era su madre en su interior. Se imaginaba toda clase de aparatos, especialmente en el estómago. Esto era seguido por la fantasía de un columpio o calecita, donde había una cantidad de gente pequeña que trataba de meterse allí, unos después de otros, y salir por el otro lado. Había alguien que presionaba algo y los ayudaba a hacer esto. Su nuevo placer por vagar y todos sus otros intereses duraron algún tiempo, pero después de algunos meses fueron vencidos por el antiguo disgusto por salir a caminar. Esto duró hasta que empecé a analizarlo nuevamente. Tenía entonces cerca de 7 años. Durante esta parte de su análisis, que fue ahora muy a lo profundo, este rechazo se acrecentó y se reveló claramente como inhibición, hasta que la ansiedad latente se hizo después manifiesta y pudo ser resuelta. Era especialmente el camino a la escuela lo que provocaba esta gran ansiedad. Encontramos que una de las razones por las que no le gustaban las calles que lo conducían a la escuela era que tenían árboles. A las calles que tenían terrenos sin edificar a ambos lados, por otra parte, las encontraba muy hermosas porque se podían hacer senderos y se los podía convertir en jardines, si se plantaban flores y se les regaba. Su antipatía por los árboles, que por algún tiempo tomó la forma de temor a los bosques, demostró estar determinada en parte por fantasías sobre un árbol derribado que podía caer sobre él. El árbol representaba para él el enorme pene del padre, que deseaba cortar y que por eso temía. Que temía el camino a la escuela, lo vimos en varias fantasías. Una vez me habló acerca de un puente que existía únicamente en su imaginación, que estaba en el camino a la escuela. Si el puente hubiera tenido un agujero, él podría haber caído por ahí. Otra vez fue un pedazo de cordel grueso que vio tirado en el campo lo que le causó angustia, porque le hizo pensar en una víbora. En esa época también acostumbraba ir saltando sobre un pie una parte del camino, diciendo que le habían cortado un pie. En relación con un dibujo que había visto en un libro, tuvo fantasía sobre una bruja que encontraría en su camino a la escuela y que vaciaría un jarro de tinta sobre él y su cartera. En este caso, el jarro representaba el pene de la madre. Entonces añadió espontáneamente que lo temía, pero al mismo tiempo era lindo. Otra vez fantaseó que se encontraba con una bruja hermosa y miraba fijamente la corona que ella llevaba sobre su cabeza. Como la miraba tan fijamente, él era un cuco, y ella hizo desaparecer su cartera y lo transformó en cuco, y lo transformó de cuco en paloma, un animal femenino, según pensaba.